Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar dentro de este capítulo 4 de equilibrio físico y vamos a entrar ya en alguna aplicación concreta de todo lo que hemos visto a través de este curso de termodinámica química. Así que nos vamos a ir directamente al subcapítulo 4.2 y vamos a entrar en un tipo específico de equilibrio que es el equilibrio entre fases líquida y vapor, conocido por sus abreviaciones ELV. Entonces vamos a primero contextualizar esto y partiendo, ¿no es cierto?, por la idea de un sistema en el cual se encuentra en equilibrio un líquido, una fase líquida con una fase vapor. ¿Ya? Como puede ser perfectamente en el hervidor, ¿no es cierto?, que se tiene el agua, ¿no es cierto?, que está en ebullición, en equilibrio con la fase de vapor, ¿no es cierto?, que corresponde a efectivamente agua. En ese caso, la diferencia es que tengo un compuesto puro, pero vamos a pensar que aquí tengo una mezcla de n compuestos que está presente tanto en la fase líquida como en la fase de vapor y se encuentran en equilibrio. Entonces, las variables que están presentes en este sistema son presión, temperatura y aparte de eso tengo las composiciones de las fases. Vamos a pensar en la fase líquida, tengo la composición de cada uno de los compuestos y en la fase vapor tengo a su vez la composición de cada uno de los compuestos presentes. Vamos a utilizar X para la composición de la fase líquida e Y para la composición de la fase vapor, básicamente porque es lo clásico que aparece en la literatura. Lo primero, vamos a tratar de recordar un poco lo que ustedes han visto en cursos anteriores, en particular en elementos de físico-química, para refrescar, ¿no es cierto?, un poco la memoria, ir a la nube del recuerdo respecto a lo que vieron en ese curso que tenía que ver justamente con equilibrio líquido-vapor. Por lo tanto, una de las primeras instancias será lo que vamos a llamar la visualización gráfica del equilibrio líquido-vapor. Y les voy a traer un poco a recuerdo todo lo que vieron desde el punto de vista gráfico, porque es tal vez mucho más fácil de recordar y también de comprender en lo que se trata de entender el fenómeno de equilibrio. Y cuando ustedes trabajaban en elementos de físico-química, generalmente lo que hacían era trabajar con gráficos del estilo así, donde tenía, ¿no es cierto?, en la vertical la temperatura y en la horizontal teníamos la composición del compuesto 1. Y voy a utilizar Z para diferenciar de X e Y, que son las composiciones específicas de la fase líquida o fase de vapor. Z vamos a pensar que es la composición Z sub I, la composición global en todo el sistema. De esa forma puedo diferenciar entre fase líquida y vapor. Por lo tanto, si tengo la composición del compuesto 1 en un sistema binario, aquí tengo 0% o 0 de compuesto 1 y aquí tengo compuesto 1 puro en el otro extremo. Y si recuerdan el tipo de gráfico que aparecía en los equilibrios líquido-vapor, básicamente eran de este estilo. Y parecían unas hojas, ¿no es cierto?, que separaban en las distintas fases. Y en la parte inferior lo que tenía, ¿no es cierto?, era la fase líquida y en la parte superior la fase vapor. Y me quedaba toda esta zona intermedia
que representa el equilibrio líquido-vapor. Es decir, una mezcla binaria que se encuentra a una determinada temperatura y composición va a estar en equilibrio líquido-vapor. Dentro de este gráfico habían algunas puntos o curvas características. La curva superior que se generaba era la denominada curva de puntos de rocío y la curva inferior era la curva de puntos de burbuja. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere, ¿no es cierto?, a que la curva de rocío es cuando la fase vapor empieza a condensar y aparece la primera gota del rocío. Por eso el nombre de puntos de rocío. En lo contrario, la línea de burbuja corresponde al punto cuando la mezcla, que está líquida, empieza a evaporarse. Por lo tanto, aparece la primera burbuja. Cuando aparece la primera burbuja, estamos justamente en lo que se llama en el punto de burbuja. Toda la zona que se encuentra entre puntos o los puntos de burbuja y puntos de rocío es una zona donde se voy a tener una coexistencia de un equilibrio líquido-vapor, como se muestra en este sistema. Si estoy a una temperatura mayor del punto de rocío, voy a tener exclusivamente, ¿no es cierto?, fase vapor y bajo el punto de burbuja, fase líquida. Si especificamos esto para una mezcla binaria, es decir, n vale 2, y estoy dentro de un equilibrio líquido-vapor, entonces tengo dos fases que coexisten, omega es igual a 2. Y esto, de acuerdo a la regla de las fases, establece que F, los grados de libertad, son igual a 2. Es decir, necesito especificar dos variables. Es por eso que en el gráfico que acabo de mencionar aparece la temperatura y aparece la composición, ¿no es cierto?, global. Por lo tanto, necesito, aparte de la temperatura, establecer otra de las variables. ¿Cuáles son las variables independientes que están presentes acá? Presión, temperatura, composición de la fase líquida y composición de la fase vapor. Por lo tanto, tengo 4 variables independientes. Lo que me dice el análisis de la regla de las fases es que debo especificar 2. Y aquí tengo una de estas, por lo tanto, debo establecer otra, que es la presión. Y este gráfico de temperatura-composición debe estar hecho a presión fija. Por lo tanto, también es una variable conocida. Tengo la presión y una temperatura conocida, entonces el sistema queda totalmente definido. Vuelvo a dibujar las líneas de rocío burbuja. Y si tengo este sistema binario a una temperatura T1 y estoy, por ejemplo, a una composición de 60%, se me genera una vertical 0,6 de compuesto 1, una composición global Z1 igual 0,6, y estoy a una temperatura de 1, entonces el sistema se va a encontrar totalmente en fase líquida. Si estoy a una temperatura
me voy a encontrar dentro de la zona de equilibrio líquido-vapor y lo que voy a tener en este momento para esta composición y esta temperatura es que el sistema va a estar coexistiendo en dos fases, líquida y vapor. Y por otro lado, si estoy a una temperatura T3, por acá arriba, y a la misma composición 0,6, entonces el sistema se encontrará totalmente en fase de vapor. Esa es la forma de interpretar el gráfico que ustedes vieron y trabajaron con ellos en cursos anteriores. Por lo tanto, si me encuentro a la temperatura T1 y empiezo a aumentar la temperatura, va a llegar un momento en que llegue al punto de burbuja, en el cual aparecerá la primera burbuja y estaremos pasando de fase líquida a fase vapor o fase gas. Al llegar a la temperatura T2 estaremos en la zona de equilibrio, ambas fases estarán presentes durante todo este camino en la zona intermedia hasta que llegue al punto de rocío, en cuyo punto prácticamente tendremos todo en fase gas con excepción de una sola gota que va a quedar remanente de la fase líquida. Si sigo calentando, esto va a quedar totalmente en fase gas hasta llegar a la temperatura T3. Por lo tanto, vamos a nuevamente confeccionar el gráfico para cerrar esta parte del curso. El gráfico de temperatura versus composición global para un compuesto 1 en un sistema binario, 0% de compuesto 1, 100% de compuesto 1, las curvas de rocío y burbuja típicas que aparecen, aquí en la parte a alta temperatura solo vapor, a baja temperatura solo líquido. Y tengo, ¿no es cierto?, entre medio la fase o el equilibrio líquido-vapor. Aparecen también unos puntos notables que tienen que ver con estos extremos. Estos puntos extremos que corresponden a la composición 100% de compuesto 1, lo que está pasando acá, ¿no es cierto?, que es aquí el compuesto 1 se encuentra en fase líquida y aquí en fase vapor. Recordemos que esto está confeccionado, el gráfico, a presión fija. Por lo tanto, si tengo la presión fija, el compuesto 1 pasa de líquido a vapor y este punto se transforma en la temperatura de saturación del compuesto 1 a la presión, es decir, la temperatura de ebullición a la presión del sistema. Y esta que está acá es la temperatura de ebullición del compuesto 2 a la presión del sistema. Otra forma de visualizar estos gráficos, y ustedes también jugaron con ellos, era, en vez de trabajar con temperatura composición, trabajar con presión versus composición global. Y en vez de ser la presión fija, en este caso es la temperatura fija. Y este gráfico es básicamente lo contrario del anterior. Típicamente la curva es opuesta. Tenemos la zona intermedia de equilibrio líquido-vapor, pero en este caso, a mayor presión lo que tengo es fase líquida y a menor presión lo que tengo es fase vapor. Lo que lleva a que las líneas de burbuja y rocío también se invierten. En la parte superior tengo la línea de burbuja y en la parte inferior tengo la línea de rocío. Y los puntos que aparecen en los extremos en esta oportunidad son las presiones de saturación, en este caso del compuesto 1 y esta de acá, la presión de saturación del compuesto 2, ambas a la temperatura del sistema.
Bueno, creo que esto es algo que ustedes ya trabajaron y básicamente la idea es recordar, ¿no es cierto?, cómo visualizamos el equilibrio líquido-vapor entre fase líquido y vapor a través de los gráficos de temperatura y presión. Si nosotros lleváramos esto